me pasó que en una ocasión yo tenía unas gafas, iba a trabajar con ellas en la huerta, y iba con mis gafas, y luego cuando acababa, bueno, pues siempre había polvo, lógicamente, ¿no? Entonces sacaba las gafas, lavaba bien esto, los cristales, incluso las patillas, limpiaba todo. Yo las tuve, esas gafas, pues muchos años, quizá 20, no sé. Lo cierto es que yo estaba a gusto con esas gafas. Pero un día, aquí se rompió algo, se rompió un tornillo, y entonces yo ya no podía, intenté poner, pero ya se caía el cristal. Como se caía el cristal, yo fui mirando las gafas a fondo, a ver si podía, y cuando tú te metes tan a fondo, intentando que el tornillo que se había roto, a ver si conseguía arreglarlo, pero no había manera. Pero entonces yo vi algo que había en esta parte de aquí, las aletas estas nasales, y entonces cogí una aguja y empecé a tocar ahí, y empezó a salir mugre. Y dije yo, uy, pero estuve teniendo toda la vida, durante tanto tiempo, eso ahí. Había que entrarle muy adentro. Y no es que la gafa cambiara de color, es que entró todo eso ahí. Claro, en Galicia la tierra es negra normalmente, en mi finca es negra, y entonces todo lo que salte iba para ahí. Yo lavaba las gafas, pero ahí no entraba porque era muy difícil entrar ahí. Y me di cuenta y dije yo, uy, ¿cuánto tiempo estuve con esa basura pegada a mis ojos y a mi nariz? Hay un texto en la Biblia que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y líbrame de los que me son ocultos. Yo no tenía idea de esto. ¿Sabéis? Tantas veces estamos equivocados, tantas veces nuestros errores son tantos y tan grandes y nosotros no nos damos cuenta. Los judíos oyeron a Juan decir el mismo mensaje, le dio Jesús a sus discípulos. ¿Qué era lo que decían? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ellos pensaban, bueno, es que ya el reino de los cielos está aquí, es maravilloso. Decían los discípulos, ya, a ver, en este reino yo voy a tener este cargo, un cargo grande, bueno. Ellos pensaban en esas cosas. Pero Jesús les dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Y podía decir, y soy yo, porque yo soy Dios con vosotros. Pero ellos no lo entendieron. Jesús dijo que el reino de Dios ya estaba entre ellos, porque Dios mismo estaba entre ellos. Pero no lo llegaron a entender. El reino de los cielos puede ser el reino de la gracia y el reino de la gloria, dos reinos de los cielos. Tanto los judíos como los mismos discípulos creían que lo que venía era el reino de la gloria. Ambos obviaron la pobreza, la sencillez, la humildad, los sufrimientos del Mesías, que estaban bien reflejados ya en las profecías, especialmente las de Isaías. Los discípulos quedaron chasqueados, tristes, abatidos, porque lo que Jesús les había dicho muchas veces estaba oculto por causa de sus preconceptos. Es lo que hablamos, nuestros errores. Y esos preconceptos no les permitían conocer la realidad. Era un reino de comodidad. Era un reino de grandeza, donde se veían a sí mismos como ministros del gobierno del Mesías. Los judíos rechazaron a Jesús porque no supieron apreciar
ni sus palabras, ni su carácter, debido a que no querían aceptar la idea de un Mesías pobre, manso, humilde, que no favorecía a sus anhelos de grandeza y de exclusividad. Somos el verdadero pueblo de Dios y entonces vamos a tener aquí a alguien que se va a echar de aquí a los romanos. No, estaban equivocados. Error. Nuestros errores. Las expectativas de ambos se frustraron. Las de los discípulos y las de los judíos. ¿Cómo los judíos iban a aceptar a un Mesías carpintero, aldeano, que viene de una región despreciada, que no iba a librarlos de los romanos ni a hacerlos el pueblo más poderoso del mundo? ¿Cómo iban a aceptarlo? Jesús les dijo: ¿por qué no conocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué el corazón de este pueblo está endurecido y de los oídos oyen de mal grado y cierran los ojos para no ver de los ojos y oír de los oídos y del corazón entiendan, para que no convertirse y yo los pudiera sanar? Eso es lo que Cristo les dijo. No entendían porque no querían entender, porque tenían otro concepto de las cosas y no querían soltarlo. Por eso es tan importante: líbrame de los que me son ocultos. Tenían la verdad y las ideas que ellos tenían, las tenían para ellos. Eran errores, estaban ocultos, no sabían que eran errores, pero lo eran. Y algunos los escondían porque querían que eso siguiera así. Tal como es usada en la Biblia, la expresión reino de Dios es empleada para ambas cosas, para designar tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. Los dos son reino de Dios. El reino de la gracia es presentado por Pablo en la epístola a los Hebreos, cuando dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia representa al reino de la gracia, lógicamente. Si hay un rey, hay un trono. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, aunque realmente no fue establecido hasta la muerte de Cristo, cuando el Salvador entregó su vida y con su último aliento dijo: consumado es. Ahí está totalmente validado el reino de la gracia. Entonces el plan de redención ya fue asegurado totalmente. El reino de Dios que los discípulos habían declarado estar cerca fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era como se les había enseñado a creer. Ellos pensaban que era un imperio terrenal, ni tampoco era ese futuro reino inmortal que será establecido cuando el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Ahí sí será, al pueblo de los santos del Altísimo. Eso será el reino de la gloria. El trono de la gloria se representa en él precisamente al reino de la gloria. Y este reino es al que se refieren las palabras del Salvador. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Este reino aún es futuro. Este no estará establecido hasta la segunda venida de Cristo. Lo entendemos, ¿verdad? Había conceptos muy equivocados. Los judíos se veían autosuficientes. Dicen: nunca fuimos esclavos, le dijo a Jesús cuando dijo: yo os
libraré. Ay, no tienes que librarnos de nada, nosotros nunca fuimos esclavos. No se acordaban de Egipto, ni de Babilonia, ni de Roma en aquel momento, que los tenía cautivados prácticamente. No podían hacer nada sin Roma. Los judíos, incluso los discípulos, tenían conceptos equivocados sobre su situación ante Dios y lo que Él quería que creyeran para que vivieran. Se habían creado muchos mandamientos, muchas doctrinas, muchas normas que Dios no había dado. Era una religión muy distinta a lo que Dios había establecido. Nosotros hoy, los cristianos, siempre hemos tenido la certeza de que somos el pueblo especial de Dios. Tenemos la doctrina verdadera, que estamos siendo los primeros en la parrilla de salida para ir con Cristo a los cielos. Aunque en estos tiempos las cosas ya están cambiando un poco. En lugar de la palabra de Dios, vemos vídeos que nos dan la comida masticada. Surgen nuevas ideas, nuevas doctrinas que atacan a los pilares de nuestra fe, viniendo de nuestros propios hermanos muchas veces, y nos olvidamos de que Jesús dijo que vomitaría a la Odisea, la tibia que decimos ser nosotros. En las iglesias abunda la idea de que como Dios es amor, me va a salvar sin importar lo que haga o cómo viva. Pero no es así. La verdad integral, la verdad ha de ser totalmente integral. Media verdad es mentira, es un fraude. Yo recuerdo hace muchos años ya que había unos billetes, todavía había pesetas. Pues no sé si eran de 500 pesetas o de 1000 pesetas, no sé. Ya no lo recuerdo, pero sí recuerdo el hecho, que la gente venía, me vino un amigo y me enseñó, mira, ¿quieres 1000 pesetas? Ahí las tienes, toma. Y yo las cogía, déjate de bromas. Y miraba por atrás y resulta que ponía, ¿quieres ahorrar 1000 pesetas? Pues compra en tal tienda que vas a ahorrar mucho dinero. Entonces, claro, aquello no servía para nada. Es un fraude. Y la verdad que no es integral es media verdad. Es que Dios es amor, es verdad, pero también es justicia. No, justicia no, porque Dios es ambas cosas. Se nos dice que Cristo estaba lleno de gracia, pero también de verdad. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia, pero también la verdad. La justicia y la paz se besaron. Había que tener paz, pero también justicia. Yo creo que estoy en lo cierto, que mi opinión es la correcta y estoy esperando a que Dios me reivindique. Y Dios está esperando que yo sea manso y humilde de corazón y que crucifique mi yo y que lo busque en su palabra y me someta a Él, haciendo su voluntad y no la mía. La mugre de las gafas. Recordamos, yo estaba convencido de que mis gafas estaban limpias. Mi esposa siempre me decía, ¿lavaste las gafas? Sí, las lavé. Y aunque las había lavado, no las había limpiado. Porque no lo sabía que existía ese problema. Creía que hacía lo correcto. ¿Cómo le pasó a Pablo? Pablo estaba convencido de que hacía lo correcto, matando y prendiendo a los cristianos, pero se encontró con Cristo. Y cuando nos encontramos con Cristo, nunca nos deja como estábamos. Tuvo una ceguera que le abrió los ojos. Luego veía mal el pobre, pero tenía la mayor visión que se podía tener. Fue el hombre probablemente más usado por Dios para empezar la iglesia en este mundo. Necesito el colirio del Espíritu Santo
que me convenza de mi pecado, que me muestre mi real situación de tibieza, que soy un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero eso tengo que verlo, tengo que darme cuenta de que es así, y es el Espíritu Santo el que me lo tiene que decir. Necesito caer sobre la piedra, que es Cristo, y ser quebrantado. Cuando Gedeón iba con sus 300, llevaban, entre otras cosas, una vasija, y dentro de ella llevaba una antorcha encendida, para que no saliera hasta el momento que tenía que saberse. ¿Qué hubo que hacer? Entonces sonó la trompeta y tuvieron que romper, que quebrar la vasija de barro. Y nosotros somos la vasija de barro y tenemos que ser quebrantados. Y nuestro yo tiene que desaparecer para que aparezca la luz. Porque si yo soy egoísta, los que me vean a mí no ven a Cristo. Los que me vean a mí no van a estar viendo la luz de Dios. Están viendo a alguien que está con el otro, con el enemigo. ¿Entendemos esto? Cuando yo rompa, quiebre, me deje quebrar encima de la piedra que es Cristo, me deje quebrar en la piedra, entonces sí puedo dar gloria a Dios. Puedo llevar el mensaje de los 3 ángeles y todos los mensajes y el Evangelio a todas partes. ¿Por qué? Porque Dios me puede usar. Pero si soy yo, digo, no, Dios, tú quédate ahí que yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces estoy equivocado. Error. Otra vez el error. No habrá fuerte pregón ni Espíritu Santo si no hay primero la muerte al yo, quebrar el barro. Sabemos que las cosas, no habrá lluvia tardía para el que no haya recibido la lluvia temprana, al que no se haya preparado, que es la que me prepara para ser usado por Dios. Como los discípulos que recibiendo la lluvia temprana, que es la que me quita el egoísmo, la que me transforma para que yo pueda recibir la lluvia tardía, entonces ahí los discípulos recibieron la lluvia temprana. Y entonces se convirtieron, antes decían, no, este puesto es mío, no va a ser mío, no va a ser mío. No, ahí ya ellos ya eran distintos. Decían ser nada suyo, unidos, humildes, fervientes, orando cada día en el templo. Hubo un cambio. Y esa es la clave. Para saber si tengo el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo lo que va a hacer es convencerme de pecado, de mi pecado, no del tuyo, del mío, de pecado, de justicia y de juicio. Es lo primero. Y lo segundo es tener el Espíritu Santo dentro. Significa que voy a tener los frutos del Espíritu, que tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si yo tengo todo eso, estoy en el Espíritu de Dios. Y el otro dijo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son verdaderamente hijos de Dios. Si se cerrara hoy la puerta de la gracia, como pasó en el arca, ¿estaría yo entre las vírgenes fatuas o entre las prudentes? ¿Tengo el Espíritu Santo? ¿Soy guiado por Él? Cristo, al ver a Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Yo deseo que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nos guíe a andar con Cristo, nos prepare para encontrarnos con Él y que no tenga que llorar como lo hizo con Jerusalén, que no tenga que llorar así por nosotros, sino que se goce por haber podido llevarnos con Él.
Yo quiero que tú vayas con Él, quiero ir con Él, quiero mis amados que vayan con Él y los tuyos también. Que Dios te bendiga.